En el año del 2010 la guerra contra la letra estaba muy fuerte, Golfos Sinaloa, Jaliscos, Michoacanos, federales y militares estaban no juntos, pero sí con la misma encomienda, acabar con la letra. En ese tiempo fue cuando dieron la orden desde muy alto en el gobierno, que con la letra no hay detenidos, solo va a haber abatidos. Esto quería decir que si una fuerza del gobierno se topaba o detenía gente de la letra, la orden era darles piso, y esto lo hacían más que nada por cierto coraje que mucha gente le tomó a la letra, ya que la letra se metía con gente inocente. También daba de baja a muchos militares que andaban francos, a la letra no le importaba nada, y un día podía colgar de un puente a varios contrarios, y el otro día podían matar a un repartidor de pizza solo porque los miró feo. Eso era lo que hacía que todo mundo le tuviera un coraje a la letra. También convirtieron pueblos fantasma a varios municipios de Tamaulipas. Por todo esto y muchas más atrocidades que cometieron, toda la gente les tenía temor y coraje, incluyendo el gobierno y otras organizaciones. Cuando se separaron del Golfo y al mando habían quedado el Verdugo y el 40, hicieron 1001 atrocidades contra la población civil en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y otros estados de México. Por todo esto fue que en esos años fue que el gobierno federal implementaron ciertas tácticas contra la letra, para darlos de baja. Una de ellas es que el gobierno andaba en camionetas particulares, así era para llegarles de sorpresa y abatirlos. También se menciona que ya con el pasar del tiempo los integrantes de la letra, sabían que si decían que eran de la letra les iba a ir como en feria, entonces cuando los agarraban, y les preguntaban a qué organización pertenecían, mejor decían que eran del Golfo, así la putiza era menos, ya que si decían que eran de la letra, los guachos pegaban con más fuerza y coraje. Robo de Oxxos, robos de camiones de Coca-Cola y hasta camiones de basura, estos fueron una de las cosas que llegó a hacer la letra, muertes de familias enteras incluyendo niños y bebés. Ahora mismo los famosos alucines, en el tiempo de la letra se les llamaba fanfarrones, y si tú decías en un antro que eras comandante o que controlabas el antro, tenías que comprobarlo, ya que el control total de los antros, bares y prostíbulos, los tenía la letra, y si algún incauto se le salía a decir que él controlaba, y la letra se daba cuenta de esto, le iban a preguntar que quién era y por qué andaba diciendo eso, y si no era cierto, era muerte segura en los tambos de gasolina, que daba deshecho el cuerpo, y un fanfarrón menos. En el libro La Guerra de la Letra, se menciona primera generación de la letra en la Independencia, colonia de Monterrey, Nuevo León, y como son los de la letra, pregunta a un comerciante de la Independencia, me contesta, son tipos mal encarados que visten de negro con mezclilla, casi nunca traen el cabello a rape, ya que así lo traen sus rivales, saben manejar desde una 9 milímetros, hasta misiles de tierra-aire, pasando por lanzagranadas, y fusiles de asalto MP5. A la llegada de la letra a Monterrey tomaron el control de todo, desde la piratería, pasando por las pandillas y hasta por la policía municipal, que no les pudo hacer frente. En la memoria quedó el Casino Royal incendiado por ellos, pero también quedan marcadas las miles de personas inocentes que se llevaron entre las patas, solo porque sí, o porque no. Jóvenes, niños y adultos fueron los que se quedaron en el camino sin deberla ni temerla, nomás porque sí, dijo uno de la letra. ¿Sabes por qué nos dicen Zetas? Porque después de la letra no hay nada. Esto fue lo último que escuchó un rival de la letra antes de su muerte, locura o simplemente descontrol total de mente y cuerpo. Eso es lo que tenían la mayoría de los integrantes de la letra, ya que para hacer todo lo que hicieron se tenía que tener el corazón muy frío, para dar de baja a un niño, o a un bebé que no tenía nada que ver con los problemas de su familia con la letra. Pero todo esto, ¿de dónde viene? ¿Quién entrenó a estos desalmados, malditos, o soldados de élite? Estados Unidos y el Fuerte Hood fueron en gran parte los responsables de enseñarles técnicas de guerra y tortura a más de 20 soldados mexicanos, que pronto las pondrían en práctica en el país, llenándolo de sangre y sufrimiento. En el libro Hijo de la Guerra se narra las experiencias que tuvieron en ese campo militar de adiestramiento. Todo comenzó cuando se dirigieron de México a la ciudad de Nuevo Laredo, para cruzar al otro lado de la frontera y llegar a la zona militar más grande de Estados Unidos, donde estarían unos meses en entrenamiento. Al principio se les dijo que tenían que ponerle un nombre a su unidad. Esto tomó por sorpresa a casi todo el grupo menos al cabo Heriberto Lazcano. Él dijo que se llamarían Grupo Z, en referencia al color azul del uniforme. El cuarto mes de entrenamiento viajaron a una especie de jungla, donde los esperaban 10 instructores, ya que iban a pasar ahí 20 días, tomarían el curso de supervivencia militar,
Al cuarto día el instructor dio la orden de capturar varios jabalíes vivos, después pusieron varias trampas con maíz y obtuvieron varios jabalíes. El instructor colgó a un jabalí de las piernas delanteras y ordenó al Z9 y a Guzmán de Cena cortar las uñas del jabalí. Guzmán de Cena primero golpeó en la cabeza del animal, después empezó a quitarle las uñas. Tardó más de 20 minutos haciéndolo, mientras tanto el animal no paraba de gritar. Ya para al final le pusieron vinagre para que le cicatrizaran las heridas rápido. Después el clave 9 le tocó quitar y él fue más brusco quitándole trozos grandes de uñas. Esto provocó que el jabalí vomitara en ellos, algo que a Guzmán de Cena le pareció gracioso. Cuando terminamos con las uñas, el instructor dijo que termináramos con el jabalí, lentamente sin que se les muriera. Una parte del cuerpo cada 45 minutos, las orejas, los testículos, los ojos, el pene y los colmillos. Fue claro a la mañana del día siguiente quería ver al jabalí descuartizado pero respirando, les dio una bolsa donde tendrían que guardar los restos del animal y se retiró. Más tarde a la hora de la comida Guzmán de Cena estaba comiéndose la primera pata que cortó del jabalí, algo que al Z9 le dio asco. ¿Quién puede comer una pata de un animal que todavía te está viendo? Después seguimos cortando, ojos, orejas, patas y testículos, hasta obtener 16 partes del animal en la bolsa, pero para la mañana del día siguiente el corazón del animal dejó de latir. Y el instructor nos llamó inexpertos y exigió ver la bolsa donde habíamos guardado nuestro trofeo. El instructor le dijo al Z9 que dejara los restos formando las horas de un reloj, las patas a las 12, 200 metros más adelante los ojos a la 1, y así sucesivamente con todos los restos del animal, para marcar nuestro territorio. Muy probablemente de ahí nacieron las ideas de los colgados en los puentes y los mensajes en mantas, que después se hicieron famosos en todo México.